Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Aleluya. Sé que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Puede haber alguien con desánimo, puede ser la respuesta para ti en esta noche. Así que te exhorto a que tengas ánimo en este momento. Porque cosas maravillosas pueden ocurrir cuando Dios habla a través de su palabra. Ezequiel capítulo 37, ¿cuándo lo tienen? Leemos la palabra en el nombre de Jesús, desde el verso 21. Dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran manera. Puede tomar asiento. El Señor añada bendición a esta palabra. Por la gracia de Dios, este libro profético data la historia de Israel en un tiempo difícil, escrita o redactada, guiada por el Espíritu de Dios a través del profeta Ezequiel. Y antes de entrar a hablarles sobre los textos que acabo de leer, quiero señalar que la situación de Israel no era buena. Ellos habían gozado de un tiempo de paz, de un tiempo de libertad muy glorioso, pero el pueblo se había dado a la idolatría, el pueblo se había apartado de Dios, y Dios de antemano le había hablado por muchos profetas al pueblo de Judá y al pueblo de Israel a que se volvieran a Dios, a que salieran de sus malos caminos, pero el pueblo no obedeció a Dios y se fue tras ídolos ajenos, tras ídolos paganos. ¿Qué sucedió? Se tuvo que cumplir la palabra de Dios y llegó el imperio babilónico y conquistó Judá y se llevó a muchos judíos hacia la deportación babilonia, o sea, hacia Babilonia. En esta deportación pasó mucho tiempo, hubo un momento de rebelión, un momento en que Israel quiso separarse o salir de aquel imperio, de aquel yugo, pero el imperio romano vino con más fuerza, el imperio babilónico vino con más fuerza, dado que tuvieron que ir, sitiar a Jerusalén, destruir a Jerusalén y llevarse a más personas cautivas hacia Babilonia. Entre esas personas que llevaron cautivas estaba Ezequiel. Antes de que él llegara a Babilonia, era un sacerdote de Dios, era un hombre que ministraba en el templo en Jerusalén. Pero la prueba también llega a los hombres buenos. La prueba también llega a los hombres correctos. En este mundo, amado hermano, van a llegar momentos difíciles y momentos buenos para gente que anda en el orden de Dios y para gente que anda apartada de los caminos del Señor.
Vamos a pasar por distintos procesos, por distintas circunstancias. Pero la iglesia debe aprender a confiar en Dios en medio de toda situación. La iglesia no puede quitar los ojos del autor y consumador de la fe, Jesucristo. La iglesia no puede perder su esperanza. La iglesia tiene que mantenerse firme. La Biblia habla que entre los cautivos estaba Ezequiel. Y un día Ezequiel estuvo frente al río Quebar, posiblemente un lugar donde la gente judía se reunía de vez en cuando para adorar a Dios de alguna forma, ya que no tenían el templo de Israel, ya que estaban distantes de Jerusalén. Y dice el capítulo 1 de Ezequiel que estando él en ese lugar, el Señor le habló y el Señor lo llamó al ministerio profético. Siendo sacerdote, ya no podía ejercer el sacerdocio porque estaba en Babilonia, estando en un momento malo, en un momento adverso, en un momento donde posiblemente no veían solución. Hubo alguien que pudo oír a Dios y por causa que oyó a Dios, pudo ejercer un ministerio profético en un tiempo muy, pero muy difícil. Y yo creo que esa palabra o esa visión, ese encuentro que tuvo Ezequiel con el Señor, también lo puede tener la iglesia de Panamá, también lo puede tener los hermanos de Maranata, que en medio de la crisis, en medio de la pandemia, están dispuestos a oír la voz de Dios. Y este es un tiempo especial, iglesia, porque los textos que leímos hablan algo sorprendente. El pueblo de Israel seguía sintiendo afrenta, seguía debilitándose, seguía esperando en Dios algunos, otros desfallecieron. Pero en medio de ese momento, Ezequiel tuvo otro encuentro especial con el Señor. Y relata el capítulo 37, versículo 1, que él fue tomado por el Señor y fue llevado a un valle lleno de huesos secos en gran manera. Un hombre que estuvo en un momento malo, creyó a Dios, tuvo encuentro, experiencia con Dios, y el Señor lo quiere preparar para lo que viene en el futuro, y se lo lleva, lo traslada, tiene una experiencia sobrenatural, y he llevado un valle. Y dice la Biblia que el Señor le permitió que él andara alrededor de todo el valle. Y él pudo ver una enorme cantidad de huesos. Y ver esqueletos nos habla de muerte, nos habla del lugar donde se han perdido esperanzas, lugares donde han sido derrotados. De eso nos habla aquel lugar. Y señala la Biblia que el Señor le habla al profeta y le dice: hijo de hombre, vivirán esos huesos. Ezequiel, para no responder algo incorrecto y comprendiendo que a la razón humana hay cosas que son difíciles de creer, o que él sentía que humanamente eso era imposible, le responde: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. A partir de esta respuesta de Ezequiel, el Señor le dice algo en el verso 4. Le dice: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ese es el tema de esta noche. Oíd palabra de Jehová. Estamos en el mes de la Biblia. Hay que entender la importancia de oír la palabra de Jehová. Los huesos secos no iban a cambiar de su estado de muerte a un estado de vida por la palabra de un hombre. La condición de esos esqueletos no iba a cambiar por el equilibrio o la inteligencia humana, solo de una palabra de Dios.
solo era posible a través de una palabra de Dios. Así que Ezequiel no podía inventar lo que tenía que profetizar, como están haciendo muchas personas que se dicen llamar profetas. Ezequiel tuvo que recibir el mensaje de Dios y profetizarlo. Y este mensaje llevaba primeramente un énfasis, y era que se declarara que no era cualquier palabra, sino que era la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que en la palabra de Dios hay poder? Dice la Biblia que cuando este hombre de Dios declaró cada palabra que el Señor le dio, vio cómo se juntaba cada hueso con su hueso. Escuchó un estruendo como un terremoto. La palabra terremoto que sale en esa sección en el hebreo significa que se escuchó una gran voz. Una vez que él declaró esta palabra, él pudo ver todo esto. Ahora ya ve un esqueleto completo, se une el cráneo con los demás huesos y pudo ver cómo llegaban los tendones y unificar los huesos. Pudo ver cómo la carne subió en cada uno de esos huesos. Luego vio la piel. Algo sobrenatural, algo que solo Dios puede hacer. Pero estaban sin vida. Estaban muertos aún. Solo que ahora con piel, solo que ahora con un rostro que podía ser llamativo, atractivo. Pero estaban muertos. Así que el Señor le dice: hijo de hombre, ahora profetiza al Espíritu. Tiene que entrar el Espíritu en ellos para que tengan vida. El profeta declara la palabra y dice la Biblia en el versículo 9: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Una vez que el profeta declaró la palabra, vivieron. Y dice el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran manera. Mío. Esta era una visión en la que estaba el profeta. Pero en esta visión, él experimentó el poder de Dios. En esta visión, él pudo ver que para Dios no hay nada imposible. Él pudo ver en esta visión que la palabra de Dios puede cambiarlo todo. Él pudo ver que una orden de Dios basta para que alguien que está muerto viva. Una palabra de Dios puede traer a la existencia lo que no existe. Por eso que la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. La iglesia del Señor tiene que tener fe en la palabra de Dios. Un amigo te puede decir cualquier consejo, bueno o malo. Cualquier persona te puede acercar y darte un consejo. Pero ningún consejo que te dé un hombre, ninguna decisión que tome un hombre está mejor que la palabra de Dios. Los hombres pueden darle prioridad a ciertas palabras, pueden apreciar ciertas cosas. Eso lo pueden hacer los hombres, pueden estimarlos. Pero dejemos eso a los hombres común y corriente. Los hombres que están apartados de Dios, dejémosle ese asunto. Pero usted y yo, que recibimos a Jesús, que estamos llenos del Espíritu Santo, seamos hombres y mujeres que seamos llenos y guiados por la palabra de Dios. Decidamos la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Por encima de todo, la palabra de Dios. Yo quiero que usted vea que en medio de un momento tan difícil, tan complicado para Israel, Dios le muestra al profeta que él tiene poder
para levantar un ejército de guerreros. Maranata, Dios tiene poder para levantarnos a todos nosotros. Dios tiene poder para cambiar nuestra situación, para cambiar nuestro estado. Dios tiene poder para transformarnos por completo. Todo esto que aconteció, del verso 1 al verso 10, la visión era para que el profeta viera algo y pudiera luego profetizar al pueblo de Israel, que estaba en una condición similar a estos huesos. Por eso el versículo 11 dice en adelante, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. ¿Quién lo decía? Gente viva, pero que estaba cautiva. Nuestros huesos se secaron. Tenían vida natural, como usted y como yo. Pero ellos entendían que estaban secos. Y dice el Señor, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Esto quiere decir que la mayoría del pueblo, con excepción del profeta y quizás algunos otros creyentes, estaban en la condición en la que ya no creían ni veían que Dios podía hacer algo sobrenatural. Y la iglesia del Señor jamás puede perder la esperanza en su Señor. Por más complicado que sea el asunto, por más años que hayan pasado, por más pruebas que se hayan presentado, por más gigantes que se hayan levantado, no pierda la esperanza en la palabra de Dios. Podrá ser procesado de 1000 maneras, te podrán herir de muchas formas, pero tú mantén la esperanza en la palabra de Dios. Versículo 12. Le dice el Señor a Ezequiel, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, Dios mío. La gente estaba en una condición seca y en exilio por su pecado, por su rebelión. Y Dios no deja de llamarle pueblo mío. Es importante que lo recibamos, porque independientemente de tu imperfección y de mi imperfección, somos pueblo del Señor. Somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Pueblo adquirido de Dios para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Pudimos estar en tinieblas, pudimos estar en pecado, pero de ahí Dios nos va a sacar. No pierda la esperanza, no la pierda. Pueden ser muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Nos librará Jehová. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Así que el Señor le dice, pueblo mío, y yo haré subir vuestra sepultura y lo traeré a la tierra de Israel. O sea, lo que habían perdido, de donde lo habían sacado, los volveré a traer. ¿Por qué? Porque Él es Jehová, porque Jehová habló. ¿Por qué usted y yo nos vamos a levantar? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Yo quiero exhortarlo a cada uno de ustedes, que no estime jamás a ningún hermano en la fe inferior a usted. Ni menosprecie a los incrédulos, porque Dios quiere salvarlos. Usted no sabe, ni yo sé,
a quién Dios está escogiendo para algo grande en Panamá y en el mundo. Pero puede ser un indigente que esté allá en las calles. Puede ser alguien que no ha aceptado a Cristo y nos está viendo a través de las redes sociales. O puede ser una prostituta. Puede ser alguien que está en la droga. No importa cuál sea la condición del hombre. Mientras esté la palabra de Dios, puede haber transformación en muchas vidas. Mío. Dios mío. Es así. Dice la Biblia en el verso 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hablé y lo hice. Dios lo que habla lo hace. Dios lo que promete lo cumple. Dios mío. Dios lo cumple. El pueblo fue rebelde. El pueblo fue malo. Tuvo que entrar en un juicio. Tuvo que caer en una situación difícil. Pero Jehová tenía que cumplir la promesa que hizo a Abraham, que hizo a Isaac, que hizo a Jacob y que hizo al rey David, que de su tribu iba a traer al Mesías. Dios es fiel. En el proceso a veces desaparece gente. A veces perdemos gente en el proceso, lastimosamente. Algunos porque ya ha llegado su tiempo de partir. Otros por su vida que llevan y aceleran su muerte. Pero los que entienden y guardan la palabra del Señor no van a morir ni desaparecer el día que el diablo quiera. El día que el vecino que te odia quiera. No va a ser ese día, va a ser el día que Dios tenga estimado para nosotros partir. Así que usted no se aflija ni se quebrante por lo que diga a los hombres. Gócese y alégrese en lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que aunque alguno de nosotros pueda tener un diagnóstico médico terrible, malo, yo creo en la palabra de Dios de que eso puede cambiar. Yo no sé para quién esta palabra, pero yo decido agarrarla para mí. Yo creo que Dios me va a transformar. ¿Hay alguien que pueda creer en esta noche que Dios lo va a transformar? ¿Hay alguien que pueda decir en esta noche, yo renuncio a esos pensamientos que dicen que yo no sirvo? Yo renuncio a ese pensamiento del diablo que dice que me aparte de los caminos del Señor. Yo renuncio a ese pensamiento de que aquí en Maranata nadie me ama, de que me odian. Yo renuncio a ese pensamiento por la palabra de Dios. Decido tomar la palabra de Dios. Decido tomar la palabra de Dios. Quiero ser respetuoso al texto bíblico. Esta palabra fue dada para el pueblo de Israel en específico. Sin embargo, la Biblia muestra muchos textos, muchos que señalan que la palabra de Dios es lo que los creyentes necesitamos oír. Porque el justo por su fe vivirá. Y la Biblia señala otros hombres que creyeron en la palabra de Dios. Usted, los que están apuntando, tomen nota. Salmo capítulo 119, versículo 9, señala una pregunta y una respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar la palabra de Dios. Hay jóvenes que piensan que no pueden servir a Dios, que el mundo, la tentación es tan fuerte, tan atractiva, tan difícil de soltar, pero ahí está la respuesta bíblica que dice, ¿con qué el hombre guardará su camino? Con guardar la palabra de Jehová, con retenerla. El salmista en ese mismo capítulo, versículo 105, señala también otra expresión y dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino.
que decía David, aleluya, mientras tenga la palabra de Dios, por muy oscuro que sea la situación, por tan difícil que sea ver con una antorcha, la palabra de Dios me guía, la palabra de Dios me lleva. Hay alguien que quiera que la palabra de Dios sea su guía. Aleluya, sea la palabra de Dios. En ese mismo capítulo, Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. ¿Qué está tratando de decir? ¿O qué expresa este texto? La palabra de Dios alumbra. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios trae revelación. La palabra de Dios abre el entendimiento y señala que aún la gente simple, la gente que está apartada de Dios o que vive una vida en pecado, por la palabra y su revelación pueden entender el consejo de Dios. Es la palabra lo que la iglesia necesita. Hay gente que corre al curandero, que corre al brujo, que quiere una respuesta inmediata. Dios no va a responder a capricho de los hombres. Dios quiere enseñarnos perseverancia, quiere enseñarnos fe, quiere enseñarnos paciencia. Nos toca a nosotros mostrarle al Señor que nuestro corazón es humilde, que nuestro corazón le quiere agradar, que nuestro corazón está dispuesto en esperar en Él. Es una decisión propia. ¿Quién Dios puede levantar y hacer cosas maravillosas en su vida? Aquel que abre su corazón y su mente a la palabra de Dios. Usted puede ver que hay gente que llegó con usted al evangelio o que tiene más tiempo de usted en el evangelio y lastimosamente aún no han entendido, no han sido alumbrados su entendimiento. ¿Por qué? Porque no han decidido disponer su corazón a la palabra de Dios. Hay que orar por esos hermanos que abran su corazón. No hay que mirarlo con menosprecio, hay que orar que Dios lo toque, que Dios despierte su espíritu. Pero hay una realidad, algunos estamos siendo más expuestos a la palabra de Dios que otros. Pero no es porque Dios haga acepción de personas, es porque el hombre es el que ha decidido estar lejos de Dios. Esta noche es un llamado para hombres y mujeres que quieran vivir en la palabra de Dios. Que quieran estar como Ezequiel, prestos a escuchar la voz de Dios. Jesucristo señaló, nuestro Señor Jesucristo señaló: bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué tiene que ver esa palabra bienaventurado? Es ser más dichoso, más alegre, mayor complacencia tendrá el que oye la palabra de Dios y la guarda. ¿Qué es guardar? Decidir obedecerla. Decidir vivir por la palabra de Dios. Así que pueden haber miles de pandemias, miles de terremotos, miles de crisis en el mundo que pueden llegar a nuestras vidas, que pueden impactarnos de una forma negativa. Pero mientras su esperanza esté en Dios y en su palabra, usted puede resistir cualquier prueba que se presente, cualquier circunstancia, si vive a través de la palabra de Dios. Señala la Biblia que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en la palabra, si permaneces en la palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres.
Tremenda palabra. Porque hay personas que piensan que no pueden ser libres de ataduras, de crisis emocionales, de crisis mentales. Hay personas que creen que no pueden salir de una situación y a veces buscan el camino más fácil, apartarse de Cristo y vivir una vida libertina. Pero yo quiero decirte, hay solución sin salirte del evangelio. Escudriñar la palabra de Dios. Perseverar en la palabra de Dios. Porque la palabra tiene mucho poder. Pablo lo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene poder. Y quizás alguno de ustedes dirá, pero no he tenido una experiencia como la de Ezequiel. No he escuchado a Dios audiblemente, o el Señor no me ha trasladado en el espíritu a otro lugar. Yo quiero decirte que el Señor te puede dar esa experiencia. Sin embargo, esa experiencia no es indispensable para que usted pueda vivir una vida correcta en la palabra de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios. Hay una forma, es agarrar la Biblia y comenzar a leerla. No, pero yo no la entiendo, no entiendo nada, no importa. Todos comenzamos leyéndola, no entendiendo nada. Todos comenzamos no entendiendo nada. Comienza a leerla. Hay libros que antes yo me quería saltar, Números, Levítico, esas Crónicas. Pero hoy en día, cuando hay que armar un mensaje, a veces el Señor me guía esos libros. Y tremenda palabra hay en esos libros. Años atrás no entendí nada, pero no me desanimé. No dejé por eso de dejar de leer la Biblia y nada más venía a la iglesia. Bueno, que me hablen de la Biblia en la iglesia. No tomé esa actitud y la iglesia de Maranata no puede hacer eso. Puede ser que hoy no la entienda. Puede ser que pase un año y todavía no la entienda. 2 años y no la entienda. Pero no pares de leerla. No pares de leerla. Porque en ella hay palabras que saltan para vida eterna. Póngase sobre sus pies, iglesia. Vamos unos minutos a adorar al Señor. Hay una palabra que el Señor le dijo al profeta Ezequiel. Cuando él ya vio el ejército, pero en el suelo, sin vida, él le dijo, ahora profetiza, llama al espíritu que sople de los 4 vientos. Y si el espíritu sopla, alguien que hoy esté desanimado, alguien que hoy esté pasando por una situación difícil, puede ser lleno del soplo del Espíritu de Dios y traer vida. Los huesos, según este estudio, habla acerca de los hombres. Mire esto, de que esos huesos estén secos, habla de la condición del hombre en su vida emocional o su vida espiritual. De que cobren vida esos huesos secos, habla de restauración y favor de Dios. Si hay alguien aquí que anhela el favor de Dios, el toque de Dios, le voy a pedir de todo corazón que en este momento usted reconozca al dador de la palabra. Usted honre al Señor. Hónrelo. Si
si le da vergüenza de que alguien está aquí y no sé, le impide adorar, cierre los ojos. Concéntrese en el Señor. No, pero no sé si luego me toca el espíritu y caigo en el suelo y me ensucio. Usted se preocupa por esas cosas, usted no va a recibir. Si alguien tiene que cuidarlo, aquí está el Espíritu de Dios y unos hermanos que están en el servicio a Dios para ayudarle. Despreocúpese de todo lo demás. Abra su corazón al Señor. Viene un tiempo especial.